estará preguntando quién es el señor que está detrás de mí, esta fotografía de este militar. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Y qué tiene que ver con las noticias diarias, con las noticias que nos están ocupando en los últimos días? Bueno, este señor fue la única persona juzgada y condenada, le adelanto, por traición a la patria en este país. Este señor fue un militar argentino llamado Guillermo Mahanafort. Justamente mi mano quedó en su cara porque, como ustedes ven, acá, condenado, con la ropa de presidiario de la década del 30, 40, la ropa de traje a rayas que se usaba en aquel entonces, terminó cumpliendo pena en el penal de Ushuaia, nada menos que en el penal de Ushuaia. Esta fotografía, si mal no recuerdo, es cuando el penal de Ushuaia cierra y los presos que allí estaban vuelven al país. Pero ese era su uniforme cuando estaba en actividad. Traición a la patria. Guillermo Mahanafort. ¿Por qué? Un oficial del ejército, un oficial del Estado Mayor del Ejército Argentino en la década del 30, con una carrera promisoria, obviamente descendiente de irlandeses. Era un militar argentino que en la época de los conflictos en Europa estaba a favor, obviamente, de los aliados. Contrariamente a otro grupo de militares argentinos que simpatizaban con el eje Roma-Berlín, con el Tercer Reich y con el régimen fascista en Italia, también obviamente con el gobierno japonés. El eje Roma-Berlín-Tokio. Bueno, ese tipo de conflictos se daban en nuestro ejército. El asunto es que a este señor lo acusaron de venderle secretos militares a un país extranjero. Venderle secretos militares a un país extranjero. ¿A qué país? A Paraguay. A Paraguay. Claro, cuando se descubre esto, obviamente hay una persona, el agregado militar de la embajada paraguaya en el país, ve al jefe de Estado Mayor argentino y le dice: mire, he recibido una oferta por parte de un personaje, de un civil, que me dice que un militar le puede facilitar, el militar era Mahanafort, le puede facilitar secretos militares y que me los vende a mí. Se los vende al Paraguay. Acá hay una cuestión importantísima para entender este asunto de traición a la patria. Uno traiciona a la patria contra un enemigo, ¿no? El problema era, en ese entonces, que Paraguay era un país amigo. De hecho, siempre lo fue. Desde la guerra de la Triple Alianza para acá, siempre lo fue. Paraguay, en la década del 30 del siglo XX, era un país amigo. ¿Cómo se podía dar el delito de traición a la patria por documentos que se pretendían vender a un país amigo? Documentos que tenían que ver con la ubicación de baterías argentinas en la zona norte del país, bueno, etcétera. Una larga historia. Pero el asunto que nos interesa es eso. Este hombre, Guillermo Mahanafort, fue el primer militar detenido y juzgado por traición a la patria. Se aplicaba el viejo, y ya no existe más, derogado, Código de Justicia Militar. Este señor fue inocente del delito de traición a la patria, porque no había delito. De hecho, él no entregó nada, no había ninguna prueba de que hubiese entregado algo. Por otra parte, de haber ocurrido, Paraguay era un país amigo, no había acto en contra de la Argentina. En fin, no se daba ninguna circunstancia. Sin embargo, ¿saben qué? Lo condenaron en un juicio secreto, cuyo secreto duró 50 años aproximadamente. Ahora no tengo el cálculo exacto, pero duró muchísimas décadas y pasó por los gobiernos del general Perón, en el primer y segundo gobierno, por la Revolución Libertadora y por los gobiernos que vinieron luego, tanto civiles como militares. Fue secreto el caso de Guillermo Mahanafort. Mahanafort, entonces les decía, fue condenado a reclusión perpetua y además fue el único militar degradado en acto público.
¿Por qué le estoy contando esto? Es un recuadro que le estamos ofreciendo a propósito de la causa tan importante y actual que tiene como protagonista a una expresidente de la República Argentina. El recuadro es este. El único caso anterior de traición a la patria es el de Guillermo Mahanafort. Le quería decir además que fue el único militar degradado en acto público en el colegio militar. En Campo de Mayo estaban formados los cadetes, había cerca de 700 personas, obviamente el Estado Mayor estaba allí, y en el año 38 lo degradan, iba caminando Mahanafort a las 7 y tanto de la mañana, circundado por 4 militares que le hacían como una guardia de deshonor, podemos decir. Fue caminando hasta el centro del patio y allí un sargento mayor cumplió con los requisitos de la degradación. Le quitó, le arrancó las jinetas, le arrancó las insignias de oficial del ejército argentino, le tomó su espada, el sable de oficial, lo rompió, lo tiró al piso y de allí Mahanafort fue a la prisión. Luego, al conocerse la sentencia, todo en un proceso escrito y secreto, lo que le estoy contando se conoció muchos años después, en un proceso escrito y secreto que termina con este señor en la cárcel de Ushuaia, donde pasó 20 años. Su familia le pidió el indulto a Perón. Perón había prometido que sí cuando Perón fue presidente del país. Por supuesto, en la segunda presidencia, no estamos hablando de la tercera, pues ya estaba muerto Mahanafort para cuando Perón volvió al país. Murió a consecuencia de los males, de las enfermedades que adquirió estando en el penal de Ushuaia. El penal de Ushuaia es un penal durísimo, pero bueno, al margen de esas cosas. Perón le había dicho que sí, pero no le concedió el indulto a Mahanafort, que era, insisto, una persona inocente. Quien se lo concedió fue Aramburu, el general Aramburu, durante la Revolución Libertadora. Luego de ello pasó un tiempo, el estado de salud de Mahanafort fue empeorando hasta que finalmente murió. Le quiero decir entonces que este es el único caso en la historia argentina de una persona juzgada, condenada por traicionar a la patria, en un proceso muy irregular, un proceso irregular, no hace falta el muy, un proceso irregular, un proceso nulo, tal vez nulo, que se mantuvo en vigencia por intereses que había dentro del ejército argentino entre pro-aliados en la Segunda Guerra Mundial y pro-fascistas, que era el grupo antagónico. Esa disputa de poder dentro del ejército argentino llevó a este hombre a sufrir una condena que, de acuerdo con la mayoría, o si no todos los historiadores, fue una condena injusta.